Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a la tertulia. Hoy estoy con dos queridos amigos, profesionales, investigadores, apasionados de esto que nos gusta tanto, la investigación en el tema historiográfico, filológico. Está con nosotros Fernando Cajías. Fernando, te doy una bienvenida y gracias por estar en esta tertulia. Muchas gracias, Pablo. Y con mi buen amigo Andrés Eisman, literato, filólogo, investigador en todo este periodo que es barroco, y en este programa que lo vamos a dedicar justamente al barroco o al señor barroco, vamos a ver si es correcto seguir diciendo o seguirnos refiriendo a este periodo como barroco mestizo. Bueno, todo eso va a salir hoy día. Bienvenidos, Andrés, querido Fernando. Muchas gracias. A ver, entraremos directamente en materia. Barroco mestizo, por muchas décadas se fue manejando este concepto, pero vayamos un poco antes, para introducir a la gente que conoce de las obras arquitectónicas de este periodo, la pintura, por supuesto, el arte sacro, que tiene una gama muy grande, tú que has manejado el tema filológico, literario. ¿Hasta dónde debemos remontarnos ya concretamente en nuestro territorio Charcas, hoy Bolivia, para hablar de este tema, del barroco en general? Bueno, seguramente hay varias distinciones que hay que hacer, porque una cosa es la pintura, las pinturas dependen de los artistas que las llevan a cabo, ¿verdad? Y de pronto puede haber algunos que son manieristas todavía en el siglo XVII, principios, ¿no? 1600 y algo, qué sé yo. Normalmente el manierismo va al filo de 1590, más o menos, por ahí. Pero bueno, y antes tenemos el Renacimiento, ¿no? Ahora, en poesía concretamente, yo creo que las primeras obras barrocas son de principios del siglo XVII, 1608 son las traducciones que hace Diego Mejía de Fernangil, que vive en Potosí, las traducciones que hace de Ovidio, ¿no? Las Heroídas de Ovidio, que son fundamentales, son una obra maravillosa, y son las grandes traducciones, son la traducción que se utilizó hasta muy entrado el siglo XX. Incluso en la segunda mitad del siglo XX, ¿cuál era la traducción que circulaba en castellano de las Heroídas de Ovidio? Las de Diego Mejía de Fernangil. Il nostro, como dirían los italianos, ¿no? Nuestro Diego Mejía de Fernangil. Aunque era sevillano de origen, pero vino a América, en fin. ¿Cuánto tiempo estuvo en Potosí? Muchísimo, hasta su muerte. O sea, él murió en Potosí. Sí, 1634 más o menos es la fecha, la última fecha en la que se sabe algo de él, y ya había publicado la primera parte del Parnaso Antártico con la traducción esta del latín, ¿no? De Ovidio. Después escribió la segunda parte del Parnaso Antártico, que no se publicó, está en la Biblioteca Nacional de París. Por supuesto, los que nos dedicamos a esto tenemos reprografías de esa segunda parte, que es una obra exquisita, absolutamente exquisita. Y después tenemos la tercera parte del Parnaso Antártico, que no la tenemos porque lamentablemente no aparece por ningún lado. O sea que cualquiera de los que nos están viendo, si encuentra un manuscrito con letra del siglo XVII que diga tercera parte del Parnaso Antártico, que llame al 775-28144. Alguna vez hablábamos contigo de que, bueno, Potosí se vuelve un laboratorio mundial en todo ese momento, en ese contexto. Llega lo mejor de los literatos de Europa, y llega también, tú, Fernando, que estás trabajando en todo el tema iconográfico, pictórico, llegan también grandes maestros que inclusive habían estado involucrados en la Sixtina, ¿no? Bueno, indudablemente, como dice Andrés, antes de entrar al barroco nuestro, hay que tomar en cuenta que es un arte que lo trajeron los españoles, entonces tenemos para hacer la comparación que ver qué es lo que pasaba al otro lado del océano, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo de barroco es un estilo de muy larga duración, desde fines del 16 hasta, creo, la Ilustración, que es la que comienza a atacar al barroco. Y cuando surge el neoclasicismo, ¿no? Y claro, y ahí surge el neoclasicismo, y cuando dicen que el barroco es un arte histérico, en fin. En todo caso, tiene algunos rasgos comunes.
que hacen que todo ello se pueda llamar barroco, pero son muy diferentes entre sí, ¿no? El barroco holandés, el barroco español, el barroco, inclusive aquí en Hispanoamérica, y el barroco mexicano, y en nuestro territorio es muy diferente el barroco chiquitano Claro. que el barroco del Collao. ¿Cuáles son esos rasgos comunes? Hay una serie de debates, ¿no? Uno, indudablemente el realismo. Yo creo que hay una tendencia a imitar la naturaleza mucho más fuerte y a democratizar el arte, ¿no? En cuanto a los personajes, porque el Renacimiento escogía exclusivamente a los que cumplían los cánones de belleza, el ideal. Que en el barroco, ya sabemos, Velázquez pinta a los enanos igual que al rey y así sucesivamente, ¿no? Aún en las figuras de santos, que hay en Potosí se ve el realismo en las manos, en la barba, que tienen algún objeto terreno, ¿no? Lo otro es el dinamismo, ¿no? El hecho del movimiento, de lo vital. Por ejemplo, el David de Bernini está lanzando la piedra, en cambio los David del Renacimiento están todavía mirándolo, ¿no? Feo a Goliat, como pero en reposo, ¿no? Y luego está el expresionismo que llega aquí muy fuerte, ¿no? El exagerar los sentimientos. Exactamente. Los Cristos del Renacimiento casi no tienen sangre, ¿no? Y hay que ver nuestros Cristos Claro, los Cristos llenos de Potosí, moretes, claro. de sangre. Por ejemplo, el que sale en Semana Santa en la Merced, bueno, no hay dónde ya tener heridas, ¿no? Es la idea del dramatismo. Exacto, es lo teatral y el Es drama. un arte anticlásico, o sea, Correcto. clarísimamente anticlásico. Porque lo Pero clásico tiene una es- mezcla además española, porque tú mencionabas el barroco en Flandes, por ejemplo, ¿no? Holanda ahora. Es muy diferente, a mí me parece, y lo veo muy diferente al barroco español, que llega además con una influencia, si hablamos, con una influencia demasiado fuerte en el tema de la religión. Tal vez es de los países que tiene más influencia religiosa o sacra. Bueno, ahí No, hay la yo creo que división, no. ¿no? Ya empieza en el Renacimiento la división, porque la Iglesia protestante no deja hacer imágenes. Por ¿no? supuesto, O sea, el iconoclasta. catolicismo usa el arte como un medio de evangelización. Claro. O sea, que llega mucho arte sacro. Claro, pero yo creo que todos los lugares donde se generó el barroco se lo ve ligado a la religión. Uno va a Baviera o va a Praga o a cualquier lugar, a Goa, ¿verdad? En la India, y uno se da cuenta de que el barroco es un arte eminentemente religioso, aunque no exclusivamente, ¿no? Pero es eminentemente Utilizaría religioso. más bien el tema de lo que decíamos, lo dramático. Ah, eso Por ejemplo, sí. el barroco alemán de la Reforma con Lutero es un barroco, obviamente no se ve sangre. O sea, trata de cortar esas cosas dramáticas, digamos, que sí va a utilizar, digamos, el barroco ya, inclusive ya con la Contrarreforma o Reforma Católica, ya después, o sea, y la influencia que por supuesto llega a América es la influencia española, ¿no? Claro, bueno, y también la italiana, ¿no? Pero que también es católica, no claro. es reforma. Pero ya Sí, está la sí, de sí, Flandes en los paisajes, ¿no? Se dice que los grabados flamencos, como dice nuestra querida profe doña Tere Sí. Gisberte, decía eso, ¿no? Que en los fondos, inclusive de los cuadros de Holguín, hay una tendencia a copiar grabados de Flandes. Bueno, Flandes también se quedó muy católica, ¿no? Claro, por Cuando tú ves los cuadros, por ejemplo, de Pedro de Nolasco, ¿no? Hay una colección bastante grande que tú lo has visto, seguro en Potosí. Ese de Pedro de Nolasco sufriente, calavérico. Hay también una influencia, o sea, por un lado la evangelización, pero por otro lado mostrar esa tortura, mostrar esa penitencia, sobre todo en algunos santos yacetas que justamente doña Teresa divide. Una cosa son los ángeles, otra cosa son los santos yacetas. Sí, es el gusto por los extremos, ¿verdad? A mí me parece que ahí hay un clarísimo gusto por los extremos y uno lo ve también en las piezas literarias. Es decir, yo veo las vidas de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, o los sermones que hablan sobre Santa Rosa de Lima o sobre otros santos penitentes, San Pedro de Alcántara, por ejemplo, que son que llevan hasta los extremos más impensables hoy día, pero que son interesantísimos porque
en realidad es parte del lenguaje de la época, no hay que tomarlo literalmente, ¿verdad? Me parece que una lectura literal nos lleva a la locura, ¿verdad? Hay que contextualizar eso. Por ejemplo, Holguín, ¿no? Se lo reconoce por esa su mirada holguinesca, como Sí. dicen, totalmente en trance, ¿no? Claro. Y Soñador. es muy parecido a Zurbarán en España. Pero algo interesante a notar es que este dramatismo a lo español se da sobre todo en la escuela de Potosí. En cambio, en el Collao, si ya son más maestros indígenas, mestizos, en Los Ángeles de Calamarca, por ejemplo, no se ve ese dramatismo, pero sí se ve el exceso de decoración, ¿no? Esos ángeles llenos de pela y sus ropas en movimiento, ¿no? Claro. Eso es muy barroco. Por ejemplo, el traje actual de la morenada siempre se dice que es una herencia barroca, Por supuesto. porque no tienen dónde ya poner más decoración, ¿no? Es importante, creo, entender en el concepto y en el contexto de las distintas disciplinas. Por ejemplo, tú en la literatura, seguramente tienes algunos cánones para decir esto es barroco y aquí termina y aquí empieza, tú Fernando igual. Sí. Y yo mismo, digamos, el tema arquitectónico. O sea, y ahí nace el debate que obviamente doña Teresa, con una sabiduría producto de su investigación y también de la experiencia de tantos años, unos 3 años antes de morir, ella decía, bueno, en su momento teníamos que ponerle el rótulo, bautizarlo de barroco mestizo. Ahora las nuevas generaciones tendrán que ver si realmente es un barroco. En el tema arquitectónico se ha creado un debate, están haciendo un debate sobre que, bueno, San Francisco, arquitectónicamente, en cuanto a la morfología, no es La iglesia. la iglesia, por eso la arquitectura, una cosa, lo que algún arquitecto cachafaz diría, repostería. No, en este caso la arquitectura, la forma, la morfología, no es barroca, es una iglesia estática. No puede ser barroca, inclusive va en contra de los postulados, si vale el término, de lo que es barroco. Pero los retablos, Y la fachada. la fachada es plenamente barroca, además con una propia identidad. Esa mezcla de las tradiciones bíblicas, pero también con sirenas, con parte de lo nuestro, lo andino, ¿no? Claro. Sí, es cierto que se ha ido discutiendo, ¿no? Pero no solamente en cuanto al arte, ¿no? En todo, la palabra mestizo es como, no han querido ni poner en el censo, es algo extraño. Y se ha comenzado a tratar de buscar otra palabra, ¿no? García Canclini en México la llaman culturas híbridas, que suena así bastante fuerte, ¿no? Y luego, culturas compartidas suele... Pero acá en Bolivia, la verdad, como yo les digo a mis alumnos, pese a toda la pelea, los españoles trajeron el cerdo, los incas pusieron el mote y nació el chicharrón. Entonces, súper mestizo, ¿no? Porque es un ingrediente de un lado y otro del otro lado. Claro. Y viendo nuestra realidad actual, donde la religiosidad se entremezcla tanto y a la vez convive, yo sigo insistiendo que hay que usar las palabras adecuadas de la época. Y en la época la palabra mestizo era normal, era como lo indígena de la ciudad. Y hay que recordar que San Francisco eran dos años de indígenas que pertenecían a la parroquia de San Sebastián y que la iglesia fue un punto de encuentro siempre, ¿no? Como ahora dicen, es el taipi en el término aymara, sigue siendo el gran taipi de la ciudad. Entonces hay ahora justamente una tesis que están presentando en historia de que los franciscanos fueron un gran vehículo, ¿no? En su momento, estando allí, para lograr compartir esas dos visiones. Pues, ¿cómo llamamos eso, no? A muchos paseños, ahora les los desafío a los que están viendo, han visto la fachada de San Francisco tantas veces que han pasado. ¿Qué mujeres hay? Y los alumnos a veces se quedan, la mayoría, o haces una encuesta y las dos, está San Francisco, está visible, pero a sus laditos están dos mujeres dando a luz, ¿no? ¿Y qué están dando a luz? Frutos. Bueno, eso es fertilidad, puede ser la madre tierra. Inclusive en la guía de la Universidad Católica se ha puesto, Claro. es la Pachamama. Sí, pero ¿no te parece, Fernando, que la palabra barroco mestizo, técnicamente, yo creo que se podría aplicar al barroco del norte de México, o de California, o de Goa, o de Praga,
porque en todos los lugares, O en Brasil ¿dónde también. nace, o en Brasil? Es También se aplica a en chiquitos. todos los lugares, Exactamente. el europeo, donde nació el barroco, puso el chancho y después el indígena del lugar, ya sea de Asia o de América o de donde sea, le pone el resto, ¿no? Entonces, y sale el chicharrón, como tú dices. Entonces, ya estaría de más ponerle el apellido mestizo. Ahora, yo con esto no estoy retomando una cosa que decía Teresa Gisbert, que recién nos recordaba Pablo, que consiste en decir, bueno, Teresa dijo, a ver, en los años 50 hacía falta tratar de entender una inmensa variedad de fenómenos y darles un nombre. ¿Qué nombre le pusimos? Barroco mestizo. Bueno, maravilloso. Además, perdón que te corte, como un Sí. fenómeno en el contexto de la Revolución Nacional. Claro. Que también hay que entender eso, ¿no? Claro, donde todos pudieran sentirse acogidos, donde todos pudieran identificarse. Ese es el punto. Ahora, que eso sea necesariamente así y que no pueda surgir una nueva terminología, una nueva forma de análisis, pienso que De se puede... acuerdo, si surge algo nuevo, pero mientras no surja, porque yo no veo que algo esté reemplazando, es como todo el mundo protesta que se llame al mejor monolito de Tiahuanaco, y quizás de toda América, William Bennett. Y hasta Willy le dice. O sea, hay que cambiarle de nombre, Claro. y no se encuentra. ¿Por qué? Porque tiene además un nombre no originario, ¿no? Eso No, también- pero Claro. nada. Claro. Entonces le han puesto Estela Pachamama, pero era peor porque eso no tenía nada que ver, ¿no? Alguien sugirió que se les ponga números, como este alemán, el Jürgen Golte, que dice 1, 2, 3. Pero ¿qué me decía? El monolito 8, el 7, no. Entonces, yo estoy de acuerdo que, como digo, en este momento no es solamente para el tema del barroco, de la arquitectura, sino en general de los platos típicos, porque inclusive ahora se dice platos criollos, lo que no es criollo lo mestizos, de acuerdo a la visión colonial, ¿no? Claro, y el conte- Pero, por ejemplo, chiquitos, es igual lo que tú dices, ahí sí que es más claro, porque estaban dos misioneros, Claro. y los que pintaban eran todos los nativos, ¿no? Y Exactamente. entonces lo hicieron a su gusto, a su manera, sus aves, Volvemos en el siguiente corte. Después del siguiente corte vamos a tocar chiquitos. El tema de la música también, que es otra beta, lo catedralicio, inclusive algunos en versus, lo misional. Al corte y enseguida estamos con la tertulia nuevamente. Bueno, entre los barrocos que hemos visto que son tan diversos en el mundo, uno que destaca es el barroco chiquitano, el barroco de las misiones de chiquitos, que inclusive es diferente al de otras misiones jesuitas, ¿no? Y ahí hay pues también creo una mezcla, ¿no? Hay cosas traídas de Europa, obviamente todo el tema iconográfico cristiano, la imagen de Cristo crucificado, los santos, en fin. Pero ya luego, en la construcción misma, por ejemplo, es la más bella arquitectura en madera, una de las más bellas que existe en el continente. Ya cuando uno averigua qué árboles, ¿no? Son el soto, todos estos árboles típicos y que además varios de ellos tienen nombre en guaraní. Pero los jesuitas les enseñaron a convertir esos árboles en columnas salomónicas. La columna salomónica, ese sí que es símbolo del barroco que está ahí en el baldaquino de San Pedro de Roma, hecho nada menos que por Bernini, es un fundador, ¿no? del barroco. Pero aprendieron tanto que cuando hubo la restauración, y el restaurador Roth quería enseñarles cómo hacer una columna, al final los indígenas le enseñaron a Roth cómo ellos ya habían tallado por años esos árboles de esa forma, ¿no? Y esos saberes estaban tan profundos, Pero arraigados en la profunda, tradición oral. es como la música, ¿no? Que tú ves muchachos desde tierna edad y tocando el violín. Ahora, ¿cómo pintaron, no? Ese muralismo para pintar tan bellas iglesias? Claro, hay imágenes, ¿no? Que es muy religiosas, diferente a lo que pasa en el collado. pero hay una paz ahí a través de las aves, las flores. Tanto es así que
en Chiquitos llama la atención que la decoración de la iglesia se ha posesionado en todo el pueblo, los hoteles, los restaurantes, las camisas. Ahora hay que ver al prefecto, por ejemplo, usando camisa chiquitana, con esos dibujos, o sea, lo chiquitano ha inundado. Y de pronto uno ve que son niños los que hacen, bueno, adolescentes que hacen ese tipo de imágenes, ¿no? Hay, por supuesto, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la Semana Santa en San Javier. Wow, ese es lo que llaman la pasión viva, ¿no? Sí, Y se encarga una promoción de cada año, ¿no? Claro. Y entonces allí está el Cristo crucificado y la gente lo vive. Y inclusive hay cosas hasta anecdóticas, ¿no? Que el mal ladrón es el peor alumno. Claro, sí. Entonces, y la que hace Magdalena llora, y todos sienten muy fuerte, Claro. ¿no? Entonces es una herencia barroca, yo diría, de la Semana Santa barroca. Y cada 2 años coincide con el Festival de Música Renacentista y Barroca, que a veces le da también, cada 2 años le da un marco espectacular, porque ahí ves en todo eso que hablas, ¿no? De la mezcla, por un lado, lo de la chiquitanía, de la selva, por otro lado, la influencia, en este caso no solamente española, sino hay muchos de esos primeros jesuitas que llegan son alemanes, Claro. son Mira, franceses, suizos alemanes. suizos, exactamente. Martin Schmidt, suizo alemán, Claro. el restaurador. Otro suizo alemán, Hans Roth, que le ha puesto también su toque. Eso hay que tener cuidado al Claro. ver chiquitos Claro. que Roth. Por ejemplo, el Vía Crucis en Concepción, ¿no? Ya no había Vía Crucis, había desaparecido. Ahí lo francés influyó tan fuertemente en el siglo XIX acá, que las blanquearon las iglesias. Más bien la suerte es que en la restauración se limpió todo y apareció la Así pintura detrás. Pero, por ejemplo, en el Vía Crucis ya hace su mensaje social. Hans. Hans Roth, ¿no? Se Claro. cae Cristo por culpa de un maderero. En fin. Ahí así sus... Bueno, es parte de la construcción, ¿no? Claro, Y de aquí no, es que una iglesia además es dinámica, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No se puede decir tiene un solo estilo, ¿no? Por ejemplo, Copacabana es renacentista, su altar, su retablo súper barroco. Claro. Y así sucesivamente. Y la imagen es renacentista. Claro, la imagen de la Virgen. Pero ¿cómo se la viste ahora? Porque no estaba vestida así, ¿no? Por supuesto. El vestido No, es pero absolutamente barroco. tenemos eso en en el tema arquitectónico, por ejemplo, San Francisco. Pero la torre es totalmente, o sea, no es del estilo barroco. La torre en realidad vendría a ser románica. Es una torre románica que la ponen a finales del 19 y está a principios del 20. Hay unas fotos que he podido ver todavía sin la famosa torre, que además es totalmente, es otra escala en relación a la propia iglesia de San Francisco, ¿no? Pero nos dicen felizmente no le han hecho la otra torre. Hay una cosa que me interesa para continuar con esto de lo mestizo. Es una curiosidad. Hace unos meses estuve en una exposición de Gabriela Siracusano, que es una gran historiadora del arte, y que se dedica al estudio Una químico. historiadora argentina, ¿no? Sí. Y se dedica al estudio químico de las obras de arte, de los cuadros, de las esculturas, etc. De los colores, sí. Claro, exactamente. Los pigmentos. Entonces, ella estuvo Además haciendo... que es historicista porque trata de inclusive agarrar los pigmentos con los elementos de esa época, ¿no? Exactamente. Entonces, ella hizo un estudio muy a fondo de los pigmentos utilizados en la escultura de la Virgen de Copacabana, ¿no? Y entonces ella hizo todo un listado y te mostraba cómo este azul lo traían de Turquía, este otro de no sé dónde, en fin, de Asia, y pasaba por Europa y llegaba a América. Entonces, unos recorridos así tremendos. Pero había algunos pigmentos que eran, por ejemplo, el amarillo y el verde, eran locales. Pero no era simplemente porque daban el color deseado, sino porque eran pigmentos que se utilizaban para mochar huacas. Y entonces tenían un sentido ya religioso antes de la llegada de la fe católica, y entonces el escultor de la Virgen de Copacabana
decide utilizar también eso que tenía un sentido religioso, darle otro sentido también religioso para esta imagen, ¿no? Por otro lado, ella decía, yo no sé si Francisco Tito Yupanqui hizo la imagen o no, lo que puedo decir es que quien la hizo tenía un dominio absoluto de todas las técnicas de esgrafiado, de policromado, etc. Entonces, mi pregunta es, ya era mestizo siendo renacentista, o sea, tenemos un renacimiento mestizo y un barroco mestizo. Lo que no tenemos es un neoclásico mestizo, porque eso no se mestiza con nada nunca, ¿verdad? Es simplemente se implanta. Claro. Es como los edificios esos de Miami ahora, ¿no? Que donde lo pueden llevar al alto, inclusive, con un pésimo criterio, pero es un edificio de Miami, ¿no? Sí, o sea, sí, no puedes poner otras cosas, no es como el cholet, digamos, bueno, que es otro tema, ¿no? Pero claro. Claro, el neoclásico es muy difícil, deja de ser neoclásico. Sí. Pero si era el criterio además, ¿no? Del 19 que había que traer Europa, ¿no? A América a través del arte, etc. Además, tremendamente político, francés, igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Y esa cosa es romper todo lo español, desechar lo español. Influyó en todas partes, porque Washington también es neoclásico. Claro. En fin, ¿no? Pero otro ejemplo interesante en Chiquitos es la fiesta de los yarituses, que es una vieja danza dedicada al pío, o sea, al avestruz, y hoy día está dedicada a San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces parten de la misma piedra sagrada del tiempo A, pero van cantando a San Pedro y San Pablo, y todo termina en caos ante San Pedro y San Pablo, ¿no? Ustedes que han podido ver, que trabajan con alumnos específicamente en este tema, yo ya tengo algunas ideas más o menos, no son muy halagüeñas, creo que tenemos que trabajar más en la difusión. Hay un conocimiento de las nuevas generaciones realmente de lo que es barroco, de mestizo, o lo que quieras, o renacimiento. Yo veo en qué sentido, en el tema sobre todo de medios de comunicación, cuando vas a Sucre, casas coloniales, ¿no? Aquí hemos optado por todo lo que es antiguo colonial, cuando estamos viendo, por ejemplo, casas que tienen 2 plantas o 3 plantas, que era imposible que sean coloniales, ¿no? Claro. Porque las casas de la colonia tenían una planta vaciadas al interior, tenían 2 patios, pero no habían, era rarísimo, no había prácticamente casa de 2 plantas, ¿no? ¿Cómo vamos en el tema literario, que digamos es mucho más exquisito, y en el tema pictórico, Fernando? Yo creo, me parece que yo doy clases en la Universidad Mayor de San Andrés, en la UNSA, y tengo una experiencia maravillosa. Es decir, gente que se vuelve adicta a la literatura del fines del siglo XVI, todo el siglo XVII. Petrarquista, todo eso. Claro, es decir, es impresionante cómo, por ejemplo, Diego Dávalos y Figueroa, que es el gran poeta, es el mejor poeta que hay en América en ese momento, año 1600. 1602 publica en Lima La Miscelánea Austral. Es el mejor poeta de América y vive en La Paz, ¿no? Y es un poeta petrarquista, pero exquisito, absolutamente exquisito. Es el que escribe sobre Galileo Galilei, ¿verdad? No. Bueno, en algún coloquio puede ser que se refiera... Creo que algún panegírico o algún homenaje. En algún coloquio puede ser que se refiera a Galileo, no lo recuerdo en este momento. Pero lo importante de este Diego Dávalos, hay otros autores, hay por lo menos 2 autores que hacen un gran elogio de Galileo Galilei en Bolivia, en lo que hoy es Bolivia, claro, ¿no? En el siglo XVII. Y a Cervantes también, por supuesto, a la muerte de Cervantes. Claro, claro. Pero este Diego Dávalos es un hombre que ha estudiado y tiene una biblioteca maravillosa aquí en La Paz, y cuando escribe poesía, escribe con una exquisitez absolutamente inigualable, imitando los diversos estilos petrarquistas. Este no es barroco, es decir, este es del final del Renacimiento, a pesar de que estamos hablando del año 1602, y después 1603 publica una obra también maravillosa que se llama La Defensa de Damas, que está muy bien. Y entonces, tenemos a y tenemos poquitos años después, en 1612, publica Luis de Rivera, también vive en Potosí,
publica las Sagradas Poesías. Esas Sagradas Poesías, que son unos poemas religiosos bellísimos, pero bellísimos, de todos los registros que se te puedan ocurrir, desde sonetos, canciones, décimas, etc. Bueno, todo eso lo publica en un volumen que sale en Sevilla en 1612. Él no se mueve de Potosí, pero lo publica en Sevilla. Esa obra está demostrado que influye en Lope de Vega. Entonces tenemos unos poetas que tienen un peso específico, ¿verdad? Como dijo, de hecho, Menéndez y Pelayo, el gran especialista del siglo XIX y principios del XX en poesía española e hispánica en general, se refirió a Luis de Rivera diciendo: ha escrito oro macizo, ¿no? Es impresionante. Y entonces los alumnos toman contacto con Luis de Rivera y se entusiasman un montón, o con Diego Mejía de Fernán-Gil, o con Diego Dávalos, que ya los mencioné, o con, por ejemplo, Fernando de Valverde, que es un hombre que escribe una obra que se llama Santuario de Nuestra Señora de Copacabana en el Perú. Y dice: este es un poema que es entre bucólico y épico. O sea, al final, ¿es épico o es bucólico? No, es las dos cosas, ¿no? Y se nota perfectamente en todos estos poetas la presencia de las discusiones sobre poesía que había en Italia, en España y en otros sitios. Es decir, estaban al día de las discusiones, ¿verdad? Lo cual siempre es importante saberlo. Y a los estudiantes eso les encanta. Es decir, lo que tiene mucha calidad necesariamente se compra. Y entonces el que tenga bolsillos suficientes, ¿no? Eso para el comercio, pero el bolsillo que hace falta para la poesía no es monetario, ¿verdad? Antes Ahora, dijo yo creo Fernando. que la literatura tiene menos suerte que en la pintura, ¿no? Porque es el sector de la carrera que tiene ese aprecio. En la pintura y en la arquitectura creo que como está más visible hay como más gente que sí se apropia de, Pero al mismo por ejemplo, de tiempo, Holguín, claro. pero no los conocen en gran profundidad. Por ejemplo, esta pregunta que se puede hacer por el canal preguntando a los paseños, ¿ha visto qué figuras están en San Francisco? Y eso que han pasado tantas veces, ¿no? Y no le achuntan, como dicen. Claro, es que esta parte. Pero, digamos, yo creo que en chiquitos, por ejemplo, hay cursos de capacitación, de sensibilización. Una apropiación más profunda. Hay más del pueblo. apropiación, Sí, ¿no? sí. Hay más apropiación. Sí. Lo que falta es como también nos falta, pasa en el problema del mar, ¿no? Todos tienen conciencia del tema, pero no todos saben en profundidad las causas del tema. Se hizo una entrevista a la gente que estaba con la bandera y era alarmante lo que no sabía la gente no sabía qué iba a pasar realmente, qué se estaba pidiendo, qué se estaba jugando en la corte. Y entonces en el arte a veces pero creo que Holguín, y gracias a Guzmán de Rojas, a todos que trataron de hacerlo conocer, alguien que era desconocido totalmente, hasta que Guzmán de Rojas lo sacó del olvido, y ahora de alguna manera está Es un ícono posicionado, sobre la ¿no? Igual pintura Los Ángeles de Calamar. Toda esta política de sacar, por ejemplo, estampillas con Los Ángeles, Curaguara, con esa marca que han puesto, la Capilla Sixtina del Altiplano, de alguna manera ya hay más gente que asiste, ¿no? Pero yo creo, miren, la universidad en San Andrés, turismo, historia, literatura, creo que son las carreras que se meten de lleno a estudiar esta parte, ¿no? Pero en las otras creo que hay, no sé, no es una materia transversal. Que una ventaja que tiene ahora la U Católica es haberla hecho optativa, ¿no? Todas las del patrimonio. Entonces, por ejemplo, gente de comunicación está ahora muy metida, está haciendo tesis sobre este aspecto, y comunicación es pues vital, ¿no? Claro. Porque después van a ser los que... En realidad debería ser... Los de diseño, por ejemplo, ahora último había una tesis de chiquitos, ¿no? Viendo los diseños. En arquitectura también, por ejemplo. Bueno, no hay. arquitectura, perdón, Pablo, no olvidaba que arquitectura es pionera. Pero que también, hay que decirlo, esto. no ha sido muy suficiente, ¿no? Claro, hoy día, por ejemplo, en el imaginario colectivo, el pueblo ve las imágenes. Tú decías, tal vez, por un lado,
es lo que menos se conoce, lo de literatura, pero lo de literatura es lo que menos ha sido, podríamos decir, adulterado. Eso es la ventaja, es la ventaja. En cambio, tenemos obras arquitectónicas, inclusive pictóricas, pero más que todo arquitectónicas, que han sido modificadas. La casa colonial del siglo XVII, del XVI-XVII, llega a la República, le ponemos una planta más con unas columnas, y bueno, aumentamos, lo volvemos academicista criollo, como decía doña Teresa, y listo. Entonces hay unas mutaciones, la primera planta de un periodo, la segunda planta de otro periodo. También existe eso en literatura, ¿eh? O sea, tenemos el Pero es un caso... territorio más virgen, pero... Totalmente, totalmente. Vamos al corte. Enseguida volvemos con la tertulia, queridos amigos. Gracias, queridos amigos. Continuamos en la tertulia hablando sobre el barroco con dos amigos muy queridos, Fernando Cajías y Andrés Aisma. Quiero hacer un homenaje especial a una arquitecta, historiadora de peso, una investigadora apasionada, porque estas cosas coincidimos todos en que no puedes hacer si no estás apasionado. No puedes hacerlo si no te enfermas, inclusive investigando, seguramente te ha pasado cuando estás con tu barbijo y tus guantes, y de repente igual nomás te entra alguna infección, porque son documentos de muchos siglos o en todo lo que hacemos en investigación. ¿Cuál fue el peso ahora que ya doña Teresa no está, el peso del trabajo que deja a las siguientes generaciones? Bueno, yo creo que el peso es enorme, o sea, ha entregado diseños de trabajo, es como las grandes figuras que hay en Bolivia de recuperadores de cosas valiosas de nuestro pasado, ¿verdad? Es decir, tenemos a Barnadas, tenemos a Gunnar Mendoza, tenemos a Marcela Inch, tenemos tanta gente valiosísima que ha aportado, que no son cientos, pero sí son, digamos, un par de docenas, ¿no? Por lo menos. Y entonces, claro, han entregado tanto que todavía no tenemos a la mano, por ejemplo, todo lo que ha publicado Teresa. Ha publicado, sí, unos volúmenes que conocemos muy bien, y después ha diseminado artículos aquí y allá, que habría que reunirlos, y habría que publicarlos en pequeños volúmenes o en grandes volúmenes. También ha escrito en los corazones, como por decirlo metafóricamente, porque ha motivado a mucha gente al estudio. Es decir, yo he estado, por ejemplo, en Hamburgo, en algunas reuniones de estudiosos de fenómenos, de áreas de contacto, en áreas de contacto cultural de los siglos XVI al XVIII, y a cada rato aparecía el nombre de Teresa Gisbert, José de Mesa, ¿verdad? Con mucho reconocimiento, por supuesto. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en cualquier otro lugar del mundo, es decir, en toda América. Pensemos el impulso que le dio a los encuentros internacionales sobre el barroco, ¿no? Que organiza la Fundación Visión Cultural, Norma Campos. Es decir, estas cosas con Teresa Gisbert, el hecho de que Teresa Gisbert estuviera ahí atraía investigadores de todo el mundo. Su ausencia habría sido no solo tal vez clamorosa, no lo sé, pero habría sido posiblemente un incentivo mucho menor. Habría habido un incentivo mucho menor para participar en esos encuentros. Y ella fue fiel a ese encuentro constantemente. Los encuentros de estudios clásicos, también, ¿verdad? Es decir, desde el principio, año 98, que ella participa, da su ponencia, etcétera. Después no es que estuvo constantemente, pero siempre que pudo participó en un encuentro de estudios clásicos. Estamos hablando, además, por ejemplo, dos de sus libros más emblemáticos para mí, por la coyuntura. Estamos hablando fines de los 50, 60. Holguín, que es un trabajo de los más serios y los primeros, además, en monumentos de Bolivia. Creo que obviamente van a mostrar pues la figura de Teresa Gisbert pues ya a un nivel pues realmente serio. Y es interesante hablar lo que extracámara conversábamos contigo, Andrés, y ahora con Fernando, de lo serio y la seriedad, la sobriedad que a veces al boliviano le falta. Somos demasiado folclóricos. Está bien, es lindo, pero a veces descuidamos la otra parte de la sobriedad. Pero en todo caso, mírale, en todo este tema de patrimonio, o sea, el patrimonio artístico o el patrimonio folclórico o inmaterial,
una parte importantísima es la investigación, ¿no? Exacto. Inclusive lo pone la UNESCO como una medida de salvaguarda, saber profundamente qué es cada patrimonio. Entonces, gracias a doña Teresa y a don Pepe, yo dividiría en dos partes la obra de doña Teresa, ¿no? La primera que hizo con don José de Mesa, gracias a quienes tenemos hoy un panorama muy grande, ¿no? Es muy difícil que ahora diga alguien va a volver a estudiar Holguín, puede hacerlo, ¿no? Por supuesto, pero no puede dejar de tener como estado del arte la obra de... O sea, han visto muchísimo, ¿no? De lo que es arquitectura, escultura y pintura, inclusive literatura también, ¿no? Claro. Son pioneros Pioneros totales. en la o sea, literatura. la comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros del año 1601, que ella publica con Pepe Mesa, que hace los dibujos, pero ella lo publica en el año 57. Y después publica el esquema de literatura virreinal en Bolivia. No, es una cosa fantástica, porque a partir de ahí empezó. Después, las reflexiones anteriores se pueden contar las hojas con los dedos de una mano. Ahora, En cambio, la segunda parte de su obra, perdón, es ya cuando actúa más independiente, ¿no? Y entra en temas más indígenas, como el famoso arte textil que hace con mi hermana Marta y Silvia Arce. Y la fiesta es también una pionera en el estudio, precisamente movida por estos encuentros barrocos, que uno de ellos fue dedicado a la fiesta, sacó Tú también estuviste en la fiesta, ¿no? No, pero sigo, es interminable. Entonces, ella aportó en ese sentido, en el tema de investigación, porque es cierto que hay temas patrimoniales nuestros. ¿Para qué vamos a citar los que están débiles? ¿No? Hay varios puntos débiles. En cambio, yo creo que el arte de la época colonial, bueno, ese fue un debate también, se llama virreinal o colonial, ¿no? Así es. Creo que al final ha primado lo de colonial, pero lo bueno de doña Teresa, y con eso, por eso digo, recupero mucho esto del barroco mestizo en el 18, es que fue demostrar, romper ese prejuicio que había, ese absolutismo, ¿no? Todos los indígenas estaban sufridos, por supuesto había gente muy sufrida yendo a la mita, etc. Pero había una gama de artistas. No ha habido hasta este momento, creo, y eso que ahora hay bastantes, tal cantidad de artistas indígenas como en esa época. Anónimos muchos de ellos, porque casi consideraban como una artesanía, ¿no? Sus talleres, en fin, como en el siglo XVIII. Y entonces ahí ve y uno dice, bueno, el XVI puede haber sido terrible, digamos, en materia de erradicar la religión, la cosmovisión andina, pero no el XVIII. Creo que ahí hubo mucho más tolerancia, ¿no? Y de ahí que los artistas pues tuvieron más libertad de expresar. Y ese yo creo que es un gran aporte, ¿no? El mostrar que las continuidades. Estas cosas absurdas, absolutas, ¿no? Sí. Todos sufridos. Cuando había caciques tan poderosos. Y hasta el día de hoy, eso siempre hablamos en el tema, por ejemplo, historiográfico, el maniqueísmo en el análisis. Uno, es bien fácil hacer el análisis desde nuestro contexto, pero hay que hacer un análisis desde ese momento. Y el maniqueísmo, o buenos o malos, o pobres o ricos, o traidores, ahora en el tema de la guerra del Pacífico, cuando se quiera, o los traidores, o los vendepatrias, o los patriotas, ¿no? Y eso los es colonizados, claro, ¿no? Claro, y eso nos empobrece tremendamente. Has tocado un tema, Fernando, me parece interesante, sobre el tema de los anónimos. Por ejemplo, en la música, sabemos por qué se llaman maestros indígenas anónimos, que están en las partituras. Primeramente, los compositores, por ejemplo, chiquitos, ya que has mencionado, los compositores eran los sacerdotes jesuitas músicos, pero luego de la expulsión de los jesuitas, y los indígenas solo servían, o se los utilizaba, si vale el término, para construir los instrumentos, o tocar los instrumentos, o cantar. Pero cuando son expulsados los jesuitas, los que empiezan a componer estas obras misionales tan hermosas son los indígenas. Y ahí vienen, ¿no? Maestros indígenas chiquitos. ¿Es por eso o porque hay algo que adoctrina decir, bueno, esto es para la mayor obra de Dios? Porque, por ejemplo, el tema es partido a la gloria de Dios, ¿no? O a la mayor gloria de Dios. Y entonces por eso se
pone ese anonimato, lo mismo que pasa con la pintura, con los escultores o creadores de imágenes. Puede ser una de las razones, ¿no? En ese sentido creo que, bueno, en el Renacimiento es sabido que era la gloria del individualismo era muy fuerte, entonces Miguel Ángel me hizo Claro. y el lograr Es una marca, trascender, Miguel Ángel ¿no? o Leonardo. Y en cambio en el 18 no es, y todavía acá se puede ver qué autores, ¿no? Por ejemplo en el mural de Carabuco hizo por Luis López de los Ríos. Claro. Pero no pasa eso con el maestro de Calamarca, con la pintura mural de Curahuara de Carangas. Con la mayoría de las obras musicales de la colección musical del Archivo Nacional de Bolivia, que los primeros, no sé, 750 ítems, o sea, carpetas de material, es de la región de los anónimos. Los europeos ponen Cipoli, Ceruti. No, aquí también. Ahora, pero yendo a lo que después- tú dices, a mí me pasó una cosa que me hizo pensar, claro, son dos cosas diferentes, pero así un paralelo. Ustedes saben que los tíos de la mina, se puede decir, cada socavón tiene su tío de la mina, y hay algunos que son unas esculturas maravillosas. Entonces, en ese afán investigativo, a ver, ¿quién ha hecho? ¿No? Nunca quieren decir, porque ahí viene un poco, es que se le ha parecido, ha hecho la imagen, pero no, es otra cosa, es como ser una divinidad, no es para que el otro adquiera fama como artista, sino es una cuestión divina. Y tal vez, como tú dices, en el 18 hubo esa ola de que no era para... No era para la gloria, sino para la gloria y de también Dios. en el caso de Chiquitos puede decir que es una obra muy colectiva, ¿no? Que mucha gente participaba, entonces era difícil decir, bueno, cuál había sido el autor o el creador del concepto, ¿no? Entonces, pero es cierto que ahorita el pintor más conocido es el anónimo, porque o sea, el más prolífico, mejor Claro, dicho. más prolífico, claro, Claro. porque conocido, digamos, en el referente, en el tema pictórico tenemos, si hablamos de la época colonial o de los virreinatos, tal vez para hablar con mayor propiedad, es discutiblemente el cochabambino Holguín, ¿no? Claro. Melchor Pérez de Holguín. Bueno, y Berrío, ¿no? Gaspar Miguel de Berrío también tiene su lugar, digamos. Ahora, hay una cosa que me viene a la cabeza. Efectivamente, en el siglo XVIII tenemos una buena cantidad de piezas teatrales que están en el convento de Santa Teresa de Potosí. Yo tuve la fortuna de encontrarlas y la mayoría son anónimas. Es decir, Entre paréntesis, antes, ¿quieres hacer Sí. la pregunta? Porque si no, no lo voy a hacer más. ¿Hubo corrales de comedia aquí en esta región? ¿Como en España? en Potosí hubo representaciones de comedias porque había 4 compañías teatrales, el mismo número que en Madrid y en Toledo. Y había un solo coliseo donde se hacía teatro. Por tanto, no queda otra que pensar en corrales de comedia. No queda otra, por deducción. No sabemos dónde podían estar. Yo, por En lo mi menos... tema de fiesta, bueno, ahí está lo barroco, ¿no? Lo exagerado. sí. Porque ahora nos quejamos de 3 días de gran poder, en el barroco duraba 15 días Corpus Christi, por ejemplo, ¿no? Y ahí no faltaba corrida de toros, saraos y comedias, teatro, y obras y tragedias, por supuesto. Por ejemplo, mi hermano, que desgraciadamente falleció antes de acabar su trabajo de Atahualpa, se presentaba esa obra La tragedia del fin de la Atahualpa. tragedia del fin de Atahualpa, ya me Sí. estoy olvidando Bueno, Y se además- sigue representando en algunos lugares. Eso está en Arsanz. Sí. Arsanz hace la lista por fiesta, yo no sé de dónde sacaba, tal vez sacaba Bueno, un programa. Pero... ahí, ojo, porque Arsanz no es del todo serio no, claro. cuando habla del siglo XVI, porque dice, se representaron estas cierto. obras teatrales y resulta que dice que son comedias, y está hablando del año 1555, por ahí, cuando no existía la comedia tal como se la conocía en tiempos de Arsanz o a partir de Lope de Vega, digamos, fines del Ahora, siglo él cita unas XVI. fuentes que nunca han sido encontradas, ¿no? Según tal texto. Además, efectivamente, se inventa
se supone que se inventan unos cuantos historiadores, 2 o 3. Pero en la visita del famoso virrey Morcillo en 1717, Sí, él estaba vigente, ¿no? sí. Y ahí, por ejemplo, ahí le presentan obras de teatro. 2 obras. Incluso Melchor Pérez de Olguín hace un cuadro de esa visita, justamente, ¿no? Claro, Y que y se además- ven, que se está ven en Madrid, esas ¿verdad? obras. Ese cuadro está Sí, en Madrid, sí. ¿no? El Y Museo de además se América. ve a los actores ahí Claro, haciendo y él la- mismo como parte del autorretrato, ¿no? Que en este momento lo estamos viendo. Sin el siglo de oro, para mí es importante, el siglo de oro español, maravilloso en la música. Español e hispanoamericano. Ya, pero por eso, empezamos el siglo de oro español. ¿Se podría concebir lo que ha pasado aquí en esa influencia en todas las artes que hablábamos? Primeramente Andrés, luego Fernando. Es que yo sostengo que no hay un siglo de oro español, sino que hay un siglo de oro hispanoamericano. Es decir, que Eso sería incluye- para hablar con mayor propiedad. Me parece, Ya. me parece. Es decir, tenemos lo que pasa de los 2 lados del océano, y donde los insumos son, tanto para España como para América, son de los más variados. Es decir, tenemos insumos italianos, tenemos insumos asiáticos, tenemos insumos de muchas partes, principalmente insumos españoles e italianos, pero hay un poco de todo, ¿verdad? Y aquí tenemos cosas muy peculiares, que es el aporte de las culturas indígenas, obviamente. Entonces, pero yo no creo que se pueda hablar de siglo de oro español Separado de... desconociendo la producción de América de ese mismo momento. ¿Tú crees que hubo una retransmisión, lo que llegó de España, pero también había una retroalimentación hacia la península? Claro, claro. Sí, por supuesto. Es decir, por ejemplo, Diego de Ojeda es un poeta de primerísima que escribe un poema épico que se llama La Cristiada, que es dentro de un género que es la épica sacra, ¿no? Es la máxima expresión de la primera parte, digamos, del fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. No hay nadie que pueda competir con Diego de Ojeda, ni Lope de Vega, ni nadie, y él está en América, ¿no? Y entonces eso es un insumo para los propios españoles, es decir, no cabe la menor duda. Como eso podríamos mencionar muchas cosas, ¿no? Maravilloso. Ya el tiempo se nos ha ido, ha sido una bonita tertulia esta, pero el compromiso de podernos reunir a hablar de estos temas. Me interesa contigo, Fernando, tocar el tema justamente de las danzas y ahora que se habla de robo y se habla de otros países que agarran, y bueno, hay que ver realmente para hablar con propiedad qué está pasando, si realmente es un robo o simplemente son las manifestaciones de la tradición oral. Finalmente nosotros no teníamos pues antes una división, digamos, política, ¿no? Para terminar, Fernando, tus conclusiones. Bueno, pero hablando justamente del robo, que luego vamos a ver en otra tertulia, lo del patrimonio Me va a material, encantar, Fernando. que es más fácil de... Te comprometo para mayo, finales, antes del Gran Poder. ¿Qué De tal? acuerdo. En todo caso, hemos sufrido nosotros también un robo del patrimonio artístico muy fuerte, ¿no? Yo creo que no estábamos preparados para el boom que hay ahora respecto a ese arte, ¿no? Pasaba desapercibido y de pronto cobró valor en el mercado mundial, porque ahora hay nuevos ricos que coleccionan de todo, ¿no? Y no estuvimos preparados lastimosamente. Hay pintores que se salvaron, ¿no? Como Holguín, que felizmente una buena parte lo mantenemos, pero Leonardo Flores, Ayoayo, Italaje. Entonces creo que hay que incentivar que sigan ejemplos de comunidades como la de Calamarca, ¿no? Que cada año, a la vez que eligen su gilacata, eligen a la familia que se va a hacer cargo de cuidar la iglesia, o Caquiaviri, que felizmente su patrimonio se mantiene intacto, ¿no? Y no hemos escuchado de robos, que es una Bueno, últimamente ya hay sistemas de alarmas, ya en los museos. En todo caso hubo un momento en que nos agarraron desprevenidos, ¿no? Pero además vienen por especialidad, a veces agarran joyas de la Virgen, como hace 2 años, ¿no? Pero en todo caso creo que eso se ha mejorado, pero no hay que dejar de pedir a la gente que, por más que no crean, ¿no? En los santos y demás, que además de todo ese valor religioso tiene un valor artístico histórico. muy grande, ¿no?
y que hay que conservar. Y felizmente, ya digo, aquí hay comunidades que son un ejemplo de comunidades sensibilidades para cuidar su patrimonio, pero en otros lugares hay descuido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que esa sería mi conclusión, de que teniendo tanta riqueza, la cuidemos y, por supuesto, también la convertamos en una fuente de desarrollo para una determinada población a través del turismo. Perfecto, Fernando, muchas gracias y bueno, ya estaremos pronto en otra tertulia. Querido Andrés, para concluir. Bueno, pues yo animar a toda la audiencia a familiarizarse con la poesía y con todas las manifestaciones literarias de fines del siglo XVI, fines del siglo XVI en adelante. Es decir, yo creo que hay una primera franja, ¿no?, que es la más densa, donde hay una producción de primerísima y absolutamente magnífica, que va desde 1590 hasta 1640. ¿no? Ahí se incluye, por ejemplo, Ramos Gavilán. Ramos Gavilán, que lo editamos hace un par de años con Hans Vandenberg, y está en venta en muy pocos lugares, creo que en Sucre, hay que ir hasta Sucre para encontrarlo. Pero bueno, ya le podemos reclamar a la Fundación Cultural del Banco Central para que también lo ponga en venta en La Paz, que a veces está en venta en La Paz. Entonces, es que es la exquisitez de la exquisitez, pues. Hay muy pocos interesados, pero bueno, la idea es que no, es que me parece que estas cosas hay que perderles el miedo. Es cierto que atenta un poco a la difusión el estado en el que se encuentran muchas obras que todavía no cuentan con una edición moderna. Ramos Gavilán ya cuenta con edición moderna. Diego Dávalos, en unos pocos meses vamos a poder disfrutarlo en edición moderna maravillosa, ¿no?, a cargo de Laura Paz Rescala. Más adelante vamos a poder contar también con Luis de Rivera. Hay una edición moderna o premoderna de Luis de Rivera, pero me parece que se va a poder hacer algo todavía que lo realce más. Y bueno, pues poco a poco vamos juntando títulos y van a estar cada vez más al alcance de la gente. No es un trabajo fácil, porque hay que juntar diseños, así como para Teresa Gisbert costó diseños, esto también, ¿verdad? Cuesta mucho tiempo. Gracias, Andrés. Gracias. Y bueno, a ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlos en esta tertulia y este programa lo hemos querido dedicar a la obra, al legado de doña Teresa Gisbert. Soy un convencido de que la gente como doña Teresa, a veces, y no a veces, por lo general, hace más patria, hace más nación que toda la clase política de su contexto. Muchas gracias.